Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar de nuevo en este espacio, en Entre Colegas. Esta ya es nuestra penúltima charla del ciclo de 10 charlas que hemos tenido durante los últimos 2 meses. Es un espacio también que esperamos replicar el próximo semestre con nuevos temas y problemas, digamos, del interés de todos los profesores de la universidad. Entre Colegas, como lo hemos planteado en otros momentos, pues es una estrategia que aspira a complementar la propuesta formativa que ha tenido la Vicerrectoría de Docencia, pues que en el marco de esta contingencia, ¿cierto? A partir de los cursos y espacios de formación que ha ofertado UdeArroba en asuntos que tienen que ver con, sí, el apoyo a la virtualidad, el manejo y apropiación de las herramientas. Y con este tipo de espacios lo que queremos es que no nos quedemos solo en el uso y apropiación de la herramienta, sino en inspirar a los profesores universitarios asuntos que puedan darle una nueva perspectiva a su práctica docente. Entonces tenemos unos temas que han sido del interés de la Vicerrectoría tradicionalmente y de su programa de desarrollo docente en lo que tiene que ver con la pedagogía, la didáctica, el currículo, la innovación educativa, pero también hemos tenido unas charlas que propenden por propiciar, digamos, nuevos espacios, nuevos objetos también que inspiren a los profesores acerca de cómo acompañar la labor docente en estos días. Entonces hemos tenido charlas que han reflexionado acerca de las humanidades, la narración, la literatura y el periodismo. Vamos a cerrar con una charla sobre la relación cine y formación, buscando una manera de inspirar a nuestros colegas acerca de otras maneras de acompañar también a los estudiantes en estos tiempos. En el día de hoy pues tenemos una charla que tiene muchas motivaciones, que responde, digamos, a muchas inquietudes que siempre nos han acompañado. Digamos, es una inquietud que como profesores mantenemos siempre, la inquietud por la evaluación, pero que ha cobrado, digamos, un especial interés en el marco de esta contingencia, y de ello dan cuenta pues las múltiples demandas que llegan a la Vicerrectoría, a nuestro programa de desarrollo docente, sobre espacios de formación acerca de la evaluación, ¿cierto? Digamos, es un abrebocas, una provocación a esa reflexión sobre la evaluación que podremos, digamos, profundizar en otros espacios de formación que el programa de desarrollo docente tendrá en la oferta del segundo semestre, ¿cierto? Esa oferta la podremos consultar hacia el mes de julio, la difundiremos también, pero este va a ser, digamos, la provocación para que luego podamos participar de esos otros espacios de formación en torno a la evaluación. Para ello, entonces, hemos invitado a la profesora Viviana Cuervo. Es una profesora muy querida en el programa de desarrollo docente, nos ha acompañado ya en varias ocasiones en espacios de formación que tienen que ver con la evaluación, y pues en el momento que conversamos sobre la posibilidad de llevar a cabo esta charla, ya planteó algo que a mí personalmente me interesó mucho, y es eso de la evaluación sostenible y sustentable, ¿cierto? Digamos que ese va a ser como el asunto novedoso, diría yo, en la charla de hoy. Es un pretexto, como les digo, para hablar de evaluación, para estar entre colegas. Entonces ella nos va a contar acerca de este asunto durante unos 40 minutos, y luego tendremos la oportunidad de conversar con ella. Lo podemos hacer a partir de las preguntas que se hacen en el chat. Yo las voy consignando y al final las puedo plantear, o también pueden levantar la manito, ¿cierto? Tomar la voz y plantearle la pregunta a la profesora directamente. Entonces, bueno, bienvenidos Entre Colegas. Profesora Viviana, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, tiene la palabra. Cuéntenos de qué unidad académica viene usted, cuál ha sido como su experiencia con este tema. Y bueno, tiene la palabra. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, profesor Leandro. Antes que nada, pues darle un saludo a todos los participantes.
Agradecerles, darles infinitas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Este es un espacio que pues principalmente a mí me llama mucho la atención, me cautiva mucho y pues quiero compartirlo con ustedes a través de este diálogo, como dice el profesor Leandro. Yo soy profesora de la Facultad de Educación. En la actualidad coordino la unidad de evaluación de la Facultad de Educación, una unidad que está a cargo de evaluación de docentes, evaluación de los aprendizajes y sobre los planes de mejoramiento para la acreditación de los programas. Y en él venimos trabajando pues ciertas actividades formativas también para docentes. También les hago extensiva la invitación a escribir. En el próximo semestre vamos a sacar una convocatoria que es para que todos los docentes de la universidad tengamos la oportunidad de escribir sobre las prácticas innovadoras o las prácticas no necesariamente innovadoras que hemos tenido en evaluación en esta contingencia. Llevo 10 años dando clase en la Facultad de Educación y he sido profesora de todos los grados, desde preescolar hasta universitario, porque he trabajado con la Secretaría de Educación desde muy joven, desde que me gradué, he trabajado con la Secretaría de Educación. Entonces ya llevo una larga experiencia en educación. No sé, profesor, si hay alguna otra pregunta. Profe, no, podemos entonces abrir la charla entonces. Bueno, muy bien. Entonces voy a ir haciendo la presentación, compartiendo la pantalla. La idea entonces, profesores, es que, como decía el profesor Leandro, es una invitación al diálogo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con la evaluación sostenible, también con unos colegas de España, unos profesores que pertenecen a la cátedra UNESCO y ellos vienen trabajando mucho sobre este tema. Y ellos trabajan de la mano con Boone, que es, digamos, uno de los autores de referente a nivel mundial de este tema. Hacia una evaluación sostenible y sustentable, pues como dijo el profesor, cuando él me hace la invitación, yo inmediatamente en este momento, profesor, yo pensaría que es muy importante hablar de este tema porque las condiciones se dieron para que realmente todos comprendamos la necesidad de que este tema empecemos a trabajarlo, ¿cierto? Es un tema que viene dando pasos desde 1987, que en Colombia, pues yo realmente no he visto que se haya trabajado tanto, pero que no es tarde para empezar a trabajarlo. ¿Cuándo surgió como la necesidad del tema? Cuando un día llegamos a la universidad y nos dijeron, no, nos tenemos que volver para la casa y empezar a trabajar desde las casas, empezar a relacionarnos con la enseñanza desde las casas. Y claro, aquí vi yo que había una gran necesidad de este tipo de evaluación, dado que también surgió una inquietud muy fuerte en los estudiantes, y de hecho cuando ellos planteaban en las asambleas, no es momento de evaluar, esperemos un momento para ver cómo vamos a negociar las evaluaciones, y los maestros empezamos también a hacernos la pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a evaluar? Pero además de ello, de la pregunta por la evaluación, también es un poquito cómo los estudiantes llegaron en esa posición a las casas a esperar a ver nosotros qué alternativa le dábamos, ¿cierto? Y eso conllevó pues precisamente a que toquemos este tema. A ver que no me... allá. Antes de empezar a hablar de evaluación sostenible, voy a hablar de dos elementos fundamentales de la evaluación y unos conceptos que lo atraviesan necesariamente. La evaluación es un acto de conciencia y arranco desde ahí para poder que entendamos cómo esa conciencia es necesaria en todo acto evaluativo, es decir, la posibilidad de entender y comprender cómo estamos haciendo las cosas, cómo las cosas que se nos presentan, hasta dónde estamos alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto con ella. Y eso es, digamos que abrirse al entendimiento, abrirse a esa capacidad
abrirse a la conciencia, ¿cierto? La evaluación es un acto de humildad y de compasión, y estas dos palabras yo las retomo mucho, básicamente porque son fundamentales. En la vida siempre jugamos estos dos roles, de evaluador y de evaluado. El evaluador es la persona que está esperando, ¿cierto? Que alguien emita un juicio sobre lo que él ha realizado. Para esperar eso necesitamos un punto de humildad y entonces es una invitación que nos hace la evaluación a abrirnos, a recibir. La palabra humildad es una palabra muy bella, viene del latín humus, y el humus que es la vida de la tierra, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de humildad, también nos ponemos a pensar, nos hace pensar en un niño que está abriéndose, digamos, como al entendimiento, a todo lo que le llega y él lo recibe con aprecio y con cariño. Entonces es un poco como eso. Cada que estemos en ese acto de ser evaluados, requerimos esa humildad para recibir lo que nos dicen con cariño y con apertura. Pero además, compañeros, cuando hablamos del acto de compasión, entonces ya es en el papel del evaluador. Y aquí traigo a colación el mito del Pigmalión, y es un poco cuando logramos transformar en ese otro con las palabras, porque somos sujetos de palabras y estamos inmersos en el lenguaje, y cómo con las palabras nosotros podemos realmente hacer que salga todo lo bello que tiene una persona. Entonces, cuando entendemos ese acto de compasión, y aquí también viene a mi mente Melis, Adela Cortina, que ellos hablan de la necesidad de la compasión hoy en día en la humanidad, y es una mirada frente al otro, un otro que demanda de nosotros y que nosotros en ese acto de evaluadores, esa demanda tiene que ser una demanda compasiva. ¿Compasiva para qué? Para que el otro pueda entender esas palabras que nosotros queremos transmitirle con cariño. Compasivos para poder transmitir esas palabras con mucha apertura también. Y también compasivos para poder entender que las palabras de nosotros pueden cerrarle o abrirle puertas a esa persona que está siendo evaluada. Entonces, en todo momento, tanto en el acto de evaluar como de ser evaluado, requerimos de estos dos elementos que son fundamentales en la evaluación. Y estos que son transversales y fundamentales en la evaluación, la ética, el poder, la justicia, los valores, ellos están inmersos. La evaluación tiene una carga increíble con el poder, y por ello la evaluación, desde que arranca la teoría de la evaluación con Tyler y se desarrollan todas las teorías de evaluación, Cronbach encuentra que la evaluación tiene unas funciones, y dentro de ellas una función de poder, ¿cierto? Entonces ese poder, la evaluación nos invita a hacer un uso adecuado de ese poder. Y ese uso adecuado de poder no es una coerción con el poder, ni una manipulación con el poder, sino por el contrario, es un diálogo de poderes. Es la posibilidad de dialogar, y por eso puse la palabra diálogo aparte, porque la evaluación es dialógica y es poder entrar en esa relación de poderes con el otro. De ética, y aquí vuelvo y traigo a Adela Cortina. Ella en el libro ¿Para qué sirve la ética? Tiene muchos para qué, pero yo retomé en especial este. ¿Para qué sirve la ética? Para ser protagonistas de la propia vida. Autora del guión de la propia biografía, para construir con el otro la vida compartida, sin permitir que nos la hagan, para realizar un sueño, el de una sociedad sin dominación, con el que todos podamos mirarnos a la cara, sin tenerle que bajar la mirada al otro, unos porque la bajan porque sienten miedo, otros la bajan porque sienten vergüenza. Entonces, es decir, que cuando realmente tenemos esa relación de ética, podemos mirar al otro, al rostro, podemos mirarlo a la cara y no sentir ni vergüenza ni miedo, sino precisamente poder sentir que tenemos una relación de otredad con ese otro. Eso es una invitación que siempre hace la evaluación, es esa relación y ese diálogo de otredad.
Un elemento de justicia, porque la evaluación, en la evaluación todo el tiempo estamos emitiendo juicios, quiérase o no. Ernest House, que es uno de los teóricos fuertes de evaluación, ya nos había planteado que necesariamente la evaluación sí emite juicios, y esos juicios son valorativos, no juicios calificativos, son juicios valorativos. Entonces, al emitir esos juicios es una apelación también por la justicia, ¿cierto? ¿Cómo logramos impartir justicia en el acto evaluativo? Y de valores, y aquí traigo a colación a Joan Mateo cuando él dice que la evaluación es ante todo y en primer lugar apreciar y establecer el valor. Esto es muy importante y pues mucha gente lo podrá relacionar con valores morales, pero que también están inmersos, pero que no necesariamente estamos hablando de esos valores, sino los valores que se establecen en el acto educativo y en el acto formativo. Cuando aprendemos y cuando enseñamos, estamos generando unos valores en el aula de clase o en el lugar de esa relación, y esos valores es algo que emerge a partir de lo que empezamos a construir como para cada uno de nosotros, como útiles y verdaderos, y además empezamos a darle sentido al conocimiento. Los valores es eso, el sentido que le damos al conocimiento. Y la evaluación es la que permite que realmente esos valores se den en el aula de clase. Ahora sí, vamos a entrar entonces al tema de por qué hablar de evaluación sostenible, ¿cierto? Resulta que boom para el año de 1987, como ya les había comentado, cuando empieza también a hablarse de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible a nivel mundial, él se encuentra con que la evaluación tenía una función protagonista en ese desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces él dice la evaluación es aquella que no solo satisface las necesidades presentes del aprendizaje del estudiante, sino que además permite que el estudiante adquiera unas capacidades, unas habilidades que lo llevan a enfrentar sus propios aprendizajes futuros. Entonces, de ahí que él empieza a trabajar lo que es la evaluación sostenible. Si miramos, y entonces la palabra inmediatamente yo pues no sé si a alguno de ustedes les hizo ruido, si a alguno de ustedes les llamó la atención, y claro, porque sostenibilidad, y claro, si miramos la evaluación, ya está inmersa en todo. Cada que vamos a evaluar, incluso si se hace una central hidroeléctrica, si se hace cualquier cosa, pues hay que evaluar esos impactos que van a generar, tanto a nivel presente como a nivel futuro. Además, recordemos que la evaluación no escapa, no se escapa, ningún acto de nosotros en la vida humana se escapa a la evaluación, y esto ya lo decía Joan Mateo. Pareciera ser, no lo estoy afirmando, pareciera ser que la evaluación es un acto connatural a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, la evaluación sostenible tiene que ver con esa formación que damos a los estudiantes desde la evaluación para que ellos continúen en su vida, o sea, a lo largo de la vida, evaluando todos esos actos que ellos realizan, y en esos actos el acto de aprender. Pero también, si miramos, también como la evaluación es una toma de decisión frente a lo que se está evaluando, la evaluación nos conlleva a tomar decisiones, entonces es poder entender que esa toma de decisiones también traen repercusiones futuras. Entonces, luego, cómo la evaluación nos compromete con esas decisiones, no solo de lo que estamos haciendo en el presente, sino qué repercusiones futuras van a tener esas decisiones. Por eso hay la necesidad de una evaluación sostenible. ¿Esto qué implica en el estudiante? Ante todo, desarrollar en el estudiante una autonomía, que el estudiante empiece a empoderarse. Entonces, por eso yo les decía, cuando nos mandaron para la casa hubo la necesidad de volver a tocar el tema de la evaluación sostenible, porque no tenemos todo el tiempo para darle los elementos, digamos, de guía, de conducción, de apoyo al estudiante, porque estamos lejos, aparentemente lejos de ellos, cerca a través de estos medios, pero igual no estamos frente a frente con él. Luego, entonces él debería de estar dotado a partir de esos elementos formativos que hemos dado nosotros.
con la formación, pero también con la evaluación, para que él se empodere, él se autorregule y sobre todo él aprenda a ser autónomo en su propio ejercicio de aprendizaje. Esa autonomía, la evaluación la toma como esa capacidad que tienen los sujetos de poderse regular en los procesos, entonces ya no en los procesos, en este caso formativos, entonces ya no es otro el que me está regulando a mí, soy yo el que me estoy regulando. ¿Y regulando qué? Entonces, ¿eso qué me obliga? A establecer mis propias metas de aprendizaje, a establecer mis necesidades de aprendizaje. Pero eso solo es posible a través de un acto que es la autoevaluación. Entonces, digamos que la evaluación sostenible también vuelve y coge todos estos elementos, tanto de la evaluación formativa como de la evaluación sumativa, dos funciones fundamentales que cumple la evaluación, y eso ya lo había trabajado, el teórico, el gran teórico, el maestro en la evaluación, que es escriben es quien se da cuenta de esas dos funciones. Entonces Boone empieza a darle cuenta que es que la evaluación formativa y sumativa, digamos que tienen unos límites y es hasta que el estudiante está pasando por los cursos de formación en este caso de la universidad, ¿cierto? Pero que realmente la evaluación sostenible es la que va más allá. Entonces, no es solo quedarse en la formación del estudiante para el momento, sino darle las capacidades o darle elementos para que él mismo desarrolle más bien esas capacidades para que pueda enfrentar futuras necesidades de aprendizaje. Y eso no, entonces si miramos, eso no es solo para los estudiantes, eso es también para nosotros, eso va en doble vía para nosotros los maestros, eso también nos compromete a nosotros los maestros. También, ¿qué permite eso? Que el estudiante entonces sea consciente de sus propias cualidades y defectos, que saben cómo superar y hacer posible vencer los obstáculos que se presenten. Esto lo dice Bullner y Wiener. Que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje. ¿Y para ello qué implica? Pues ser tratados desde el comienzo de la educación profesional, en este caso en la educación superior, como profesionales. Ya solo imaginémonos, entonces por eso es tan excitante hablar de evaluación sostenible y tan interesante, porque ya esto nos pone en una posición distinta. O sea, ya no es solo, el estudiante no es solo ese papel de aprendiz, sino que es que él ya se tiene que sentir como un profesional. Y a nosotros los maestros es que yo ya me estoy relacionando con un profesional. No es con esa persona no es solo con la persona que demanda de una formación, sino con la persona que además puede transformar eso que nosotros le transmitimos o eso que la escuela le transmite, porque no necesariamente somos nosotros los maestros solo los que le transmitimos algo al estudiante, ¿cierto? Entonces eso que también le transmite la escuela, cómo el estudiante logra empoderarse con ello para él ser una persona totalmente autorregulada. La evaluación sostenible, dice Boone, se centra no solo en la mejora del rendimiento, sino también en la mejora del proceso de aprendizaje para estimular el aprendizaje continuo más allá de la graduación. Entonces ahí es donde yo les digo esa relación que él logra hacer de la evaluación formativa y sumativa para poder trascender a esa evaluación sostenible, es decir, le permite al estudiante empoderarse de tal forma que él sí es capaz de, digamos, de enfrentar las necesidades del presente. ¿A qué necesidades del presente nos estamos refiriendo? Pues cuando el profesor está demandando de alguna forma que el estudiante haga manifieste su aprendizaje, ¿cierto? Pero no solo que lo haga manifiesta, sino que él tenga también además esa apertura a poder enfrentar situaciones que van más allá del aula de clase, que van más allá a una realidad que es solo el espacio de la escuela, ¿cierto? Entonces esto trasciende los límites de la escuela y para ello, claro, se plantean una cantidad de metodologías, de actividades y de elementos que favorecen que realmente le demos al estudiante esa formación. La evaluación sostenible va más allá del diagnóstico, es decir, no se queda solo en el feedback, de poder decir, ve, el estudiante tiene
esta o aquella dificultad o esta o aquella capacidad. Cuando hacemos todo ejercicio evaluativo tiene 3 momentos, que es un antes, un durante y un después, y cuando hablamos de ese antes, que es el diagnóstico, esa evaluación sostenible no se queda solo en esa parte diagnóstica. Esa evaluación sostenible trasciende hacia la posibilidad de que el estudiante haga comparaciones conscientes entre autoevaluaciones, evaluaciones que realizan también los maestros y además sus compañeros. Entonces, ¿a qué invitación está haciendo la evaluación sostenible? Esto ya lo había hecho McDonald con la evaluación democrática y es precisamente, entonces, boom, vuelve y la retoma y dice, sí, también hay una necesidad de que todos evaluemos en el aula de clase y que todos realmente seamos evaluadores. Es decir, darle al estudiante ese empoderamiento para que él evalúe y ya vamos a ver cómo se hace, de qué manera se hace y cómo se vuelve eso tan interesante, no solo para el ejercicio del propio, de beneficio del propio estudiante, sino que eso finalmente termina beneficiando y dando elementos para una coexistencia de todos en la sociedad. Que digamos que esos son los elementos más valiosos que tiene todo ejercicio evaluativo, que permite la cooperación. ¿Cuáles son los componentes de una evaluación sostenible? Entonces están las condiciones, que estas permiten desarrollar las habilidades de una evaluación sostenible, porque entonces en ella hay unas habilidades que están inmersas, implícitas. Esto ya se ha venido estudiando hace mucho tiempo. ¿Cuáles son esas habilidades que desarrolla una persona que evalúa? Y entonces por eso la necesidad, entonces vuelvo a Boone y lo retoma Boone y es, hay que darle la capacidad al estudiante de ser un evaluador y además que evalúe no solo su propio ejercicio, sino que evalúe también a su compañero porque esto le va a dar la posibilidad de desarrollar unas habilidades que desarrolla todo buen evaluador, que son una capacidad, un sentido crítico, una capacidad y un sentido crítico, una toma de decisiones, un sentido ético, una relación que está implícita ahí con la justicia, pero además una capacidad de potencializar la mejora de todo lo que él evalúa, es decir, un desarrollo crítico increíble que se da en el sujeto que evalúa, porque como la evaluación trasciende a la mejora, y para yo hablar de mejora tengo que ser propositivo, tengo que dar ideas, tengo que proponer, entonces eso también inmediatamente nos hace pensar en un tema que nosotros hace mucho rato se viene tocando y es entonces que esto desarrolla la capacidad creativa de los sujetos, desarrolla la capacidad innovadora en el sujeto. Esa capacidad innovadora, nosotros en Medellín hablamos mucho de la innovación, pero ¿qué tanto o de qué manera? Y aquí tomo un tema y es, la medición ha socavado esa capacidad creativa e innovadora del estudiante. Entonces, si miramos la evaluación sostenible, como lo viene haciendo hace mucho rato la evaluación formativa, nos aleja mucho de la medición, porque medir no es evaluar. Eso yo creo que ya todos lo tenemos muy claro, ¿cierto? Sin embargo, la evaluación no pelea con la medición, ¿cierto? La medición nos puede servir como un elemento de evaluación. La medición no es la evaluación. Sin embargo, como el sistema de nosotros ha tenido un empobrecimiento en la mirada hacia la evaluación y la hemos reducido a la medición, con ella hemos socavado esa posibilidad creativa e innovadora del estudiante y la hemos socavado desde el preescolar, que es lo más alarmante. Desde que el niño ingresa al preescolar, empezamos a limitar esas capacidades. Elementos para evaluar su propio desempeño y aprendizaje. Entonces, esos elementos tienen que ver con medios, técnicas, instrumentos, herramientas metodológicas de las cuales la evaluación sostenible sea propia para que realmente el estudiante tenga unas herramientas que le posibiliten desarrollar y aprender con la evaluación. Y un método para guiar a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades de la evaluación sostenible.
Pero entonces ahora veíamos que la evaluación sostenible tiene unas implicaciones fuertes en el aprendizaje de los estudiantes, pero también nos hace entonces pensar qué implicaciones va a tener ella en nosotros los docentes. Porque entonces, ¿esto qué nos está haciendo? Por un lado, un cambio de paradigma, pero esto es, y sobre todo para el momento profesores, el momento que estamos viviendo, esto es una cosa genial. Todos hemos dicho, no, hemos tenido que cambiar cosas, hemos tenido que aprender, hemos tenido que salir de esa zona de confort que teníamos de alguna manera y eso nos llevó a cambios. ¿Será que al regresar al aula de clase volveremos a lo mismo o realmente nos implicará unos cambios, ¿cierto? Esa también es una de las preguntas que hemos estado escuchando todo el tiempo que hay como en el aire, ¿cierto? La evaluación y sobre todo la evaluación sostenible en ese sentido nos hace pensar en un cambio de paradigma que tiene que ver con movernos desde el lugar de confort. Es decir, no tenerle miedo a que es que eso socava la enseñanza, no. Por el contrario, esto nos va a exigir, y entonces aquí va la segunda, un mayor compromiso con esa enseñanza y esa formación. Yo recuerdo que cuando, antes de que pasara lo que, esto de la pandemia, llevaba 6 meses con 3 encuentros, de ahí mismo de Vicerrectoría de Docencia, de 3 encuentros para darnos orientaciones cómo manejar Zoom. Y cada que intentábamos había dificultades, llevábamos 3 encuentros y no lográbamos hacerlo bien. ¿Por qué? Por unas actividades virtuales o unos cursos virtuales que se están dando también desde Vicerrectoría de Docencia. No nos sentíamos preparados los profesores que estábamos en esas charlas para manejar Zoom. Pero llegamos a la casa y con miedo y todo, a los 2 días estábamos manejando Zoom. Entonces, y eso nos pasó a todos. ¿Qué hace eso? Pues que nos tuvimos que comprometer con otras formas de movilizar la enseñanza y a todos. Esto yo creo que ha sido un aprendizaje para todos. Eso es la invitación que hace la evaluación sostenible. A ver, si estamos pensando de alguna manera que la evaluación permite que esas posibilidades futuras no es que nosotros estemos preocupados por el futuro, sino que estemos anticipados a cosas que se nos pueden presentar en el futuro. Y también anticipados a cambios bruscos que se pueden dar en un momento determinado, como el que nos tocó vivir. Entonces, es decir, estar abiertos a modificar esos procesos de enseñanza y de formación que tenemos nosotros los maestros. ¿Qué otra cosa nos moviliza la evaluación sostenible a nosotros los maestros? Pues que nos hace implicarnos, ahora sí, en un proceso de cohesión social. Y eso es muy interesante porque, sobre todo, si miramos la visión y la misión que tiene la Universidad de Antioquia y que tenemos cada uno de nosotros en las facultades en los programas maestros, vemos que nosotros tenemos siempre una apertura hacia una mejora de la sociedad, hacia una sociedad más solidaria, más equitativa. Pues la evaluación sostenible nos está haciendo pensar en esa cohesión social. Es que, como decía un profesor Jornet Melián, él viene trabajando mucho sobre la cohesión, la evaluación y la cohesión. Él decía que la evaluación es un elemento fundamental para la cohesión porque cuando el estudiante se implica, cuando todos nos implicamos en la evaluación, vemos la necesidad de mejorar cosas. Por ejemplo, entonces ya no es solo que yo estoy aprendiendo elementos, conceptos para un examen, sino que estoy aprendiendo conceptos o elementos que me están permitiendo entender, pues que el río Medellín hay que transformarlo, que no podemos seguir deteriorando el medio ambiente como lo estamos deteriorando. Pues que tenemos que tener unas mejores relaciones con el otro porque tenemos que aprender a vivir en comunidad y aprender a vivir en paz. Una de las frases que venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, mire que a nosotros a los docentes, la evaluación sostenible también nos moviliza cosas, ¿cierto? ¿Por qué hablar de
¿Por qué la evaluación sustentable? Es sustentable. Entonces, pareciera que sostenible y sustentable son dos palabras que se solapan. Y si uno lo mira digamos, como en la mayoría de, si usted busca en Google o busca en cualquier parte, pareciera que ellas estuvieran referenciadas a lo mismo, y no. Viene algo muy interesante con la sustentabilidad, y aquí para el estudiante es un compromiso, lo lleva a comprometerse de una manera muy fuerte con su proceso formativo, y es que el estudiante en la sustentabilidad tiene que posesionarse y desarrollar esos elementos formativos que está adquiriendo, ese conocimiento, y transformar con él, tener las capacidades, las habilidades para transformar, generarse un carácter ético, de valores y entre otras cualidades humanas que le dan la posibilidad de argumentar, ¿qué? El conocimiento. Las innovaciones, porque vamos a ver enseguida que veamos algunos de los elementos con los que se puede formar en la evaluación sostenible. Como esto desarrolla tanto la innovación en la capacidad creativa del estudiante, pues él tiene que argumentar esa innovación. Estoy haciendo estas propuestas, bueno, argumentenlas, tenga elementos y además tenga la capacidad de defender eso que usted, de lo que usted siente que está aprendiendo. Ese proceso suyo tenga la capacidad de defenderlo a través de razones e ideas, ¿cierto? Hay otro elemento fundamental que es el diálogo. Entonces, es la capacidad que adquiere también el estudiante de convencer a través del diálogo y a través de la deliberación con el otro. Y ese otro puede ser con nosotros los maestros, puede ser con sus compañeros. Un convencimiento, pero no un convencimiento para que el otro me apruebe, sino como es un convencimiento argumentado, es un convencimiento de defensa y de razones que él da sobre su aprendizaje, entra en deliberación con otros y es capaz de poner en la balanza lo que es para él mejor o lo que le conlleva a él a establecer también juicios. Y esta parte de los juicios es fundamental porque cuando hablamos de los juicios, con la evaluación sostenible aparecen dos clases de juicios. Uno, los juicios informados, que son los que el estudiante establece de él mismo. Y esos juicios informados a nosotros los maestros nos dan herramientas, ¿para qué? Para transformar las metodologías tan didácticas o pedagógicas con las que nosotros apoyamos el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Qué implica eso entonces? Pues que el estudiante tenga una retroalimentación constante, pero miren lo interesante, profes, no es solo una retroalimentación que va del maestro al estudiante, no, es una retroalimentación que va del estudiante a su propia formación. En esto sí que trabaja la evaluación sostenible y esto es un elemento que yo lo encuentro muy cautivador porque es ponerle al estudiante, les voy a poner un ejemplo, yo le pongo al estudiante un ensayo. Antes de que el estudiante me entregue el ensayo para ser evaluado, él lo debe de evaluar y me debe entregar el ensayo y su evaluación. ¿Qué hace él en la evaluación? No es que se ponga una nota, no, aquí no estamos hablando de notas, la nota viene por segunda mano, vamos a ver cómo todo esto, a partir de ello se desprende la nota, que eso no es lo fundamental en esto. Es que el estudiante sea capaz de poner en su propio ejercicio evaluativo, no estamos hablando no de autoevaluación, sino de él mismo retroalimentar las dificultades que veo que se le presentó en el ensayo, de retroalimentar lo que él encontró en el ensayo. Y a partir de ahí, el maestro también hace una retroalimentación de lo que él encuentra. Luego, entonces, eso va a ser un aprendizaje en doble vía, ¿cierto? Pero además, ¿qué va a fortalecer esa retroalimentación? Pues la proalimentación. Un elemento del que nosotros hacemos muy poco uso en el aula de clase. Nosotros no nos damos mucho a la tarea de proalimentar al estudiante.
Y además podemos con ello hacer que los propios pares, los propios estudiantes, también aprendan el ejercicio de proalimentar. Recordemos que entre la retroalimentación y la proalimentación hay diferencias y muy significativas. Otra implicación fuerte es el estudiante de su propia autoevaluación. ¿Cierto? Uno de los elementos que en estos momentos podemos estar trabajando mucho en las casas con esto de la pandemia, ahora que no tenemos a los estudiantes tan fuerte ahí, es la autoevaluación, realmente que ellos hagan ese ejercicio de estarse autoevaluando. Que ellos estén autoevaluando todo lo que está sucediendo en su proceso formativo. Y para ello, pues que empiece a establecer un portafolio, que empiece el estudiante realmente a escribir en su diario reflexivo. A partir de eso que le escriban en su diario reflexivo, nos puede dar elementos a nosotros los maestros para nosotros poder guiar de alguna manera mejor esos procesos que vemos que él mismo está viendo que tiene dificultades, que tiene falencias, que nosotros podemos empezar a hacer apoyo, porque ya nos hemos dado cuenta que aquí nosotros no tenemos de todo el tiempo para estar de frente o de cara al estudiante. Entonces, necesitamos que él nos dé elementos para nosotros poder apoyar ese proceso de él. Bueno, entonces retoma también la evaluación de pares como un elemento fundamental en la colaboración y en la cooperación. Y eso también se hace a través de criterios, y esos criterios se pueden establecer a través de herramientas e instrumentos, sobre todo, por ejemplo, la rúbrica, y aquí hay experiencias muy interesantes frente a los criterios. Un poquito de esas experiencias es como cuando al estudiante le ponemos una rúbrica, el estudiante es capaz de valorar mejor el ejercicio que realiza, ¿cierto? Y en esa valoración del ejercicio que él realiza, él puede ver las dificultades que se le presentan e inmediatamente buscar y vencer los obstáculos sin que nosotros seamos los que le demos los elementos para que los venza, ¿cierto? Y esto es muy importante porque le estamos dando herramientas al estudiante para que él se implique en el proceso, pero para que él además sea una persona que pueda trascender. Algunos elementos a considerar. Entonces, dentro de esos elementos que estábamos diciendo que permite que el estudiante sea un evaluador activo, entonces tenemos las tareas auténticas. Ya Vince, Biggs y Nancy Falchicó vienen trabajando pues, de la mano también con Boone sobre la evaluación auténtica y las tareas auténticas, y esas tareas auténticas lo que hacen es una implicación ya más directa del estudiante en su propio ejercicio, no solo formativo, sino además innovador. Es decir, cómo el estudiante trasciende el aula de clase para poder dar soluciones a situaciones de la vida real o a situaciones que tengan que ver con el contexto, pero que no necesariamente están implícitas en el contexto, pero que sí están en la vida real. Incluso puede ser una situación, como en este caso de la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de solución que los estudiantes en este momento proponen, por ejemplo, para continuar su aprendizaje? Que ellos no estén esperando que seamos nosotros los que le damos las posibilidades de esa relación con ese aprendizaje, sino que ellos mismos busquen alternativas, ¿cierto? Una autorrevisión constante de las actividades, y aquí vienen ejercicios muy interesantes, no solo el que les mencionaba del ensayo, sino que también el estudiante aprenda a examinarse, es decir, que él mismo proponga los exámenes, que él mismo diga qué exámenes, realice las preguntas a partir de las necesidades que él ve en su propia formación. Eso nos hace pensar de una manera distinta con una relación distinta con el examen. El examen no es para socavar como en la cacería de brujas, si el estudiante sabe o no sabe y a ver a cuántos quedan fuera o cuántos quedan incluidos. Porque la medición lamentablemente lo que ha hecho es un ejercicio de exclusión muy fuerte, sino precisamente que el examen es la que nos da guías y elementos, ese ejercicio examinativo, elementos para poder dar luces frente a las necesidades de aprendizaje del estudiante. Ya Sócrates utilizaba la examinación como un ejercicio del autorregular su propio aprendizaje. Él no lo llamaba así porque para esa época la evaluación no era un término conocido, pero eran las prácticas que utilizaban.
Y un elemento fundamental es la evaluación. Dentro de la evaluación, que también se viene trabajando hace mucho rato, la profesora Ibarra y el profesor Rodríguez de la Universidad de Cádiz, ellos tienen un trabajo muy interesante sobre la evaluación, donde ellos hablan de la evaluación como orientada al aprendizaje, la evaluación orientada al aprendizaje, es como realmente las herramientas o todas estas herramientas tecnológicas, las TIC, todo lo que tiene que ver con la tecnología, permiten que la evaluación tenga unas posibilidades de sostenibilidad para el estudiante porque lo enfrenta, digamos que a un desarrollo futuro en su propia profesión. Pero no solo eso, realmente cuando nosotros nos damos a la posibilidad de hacer la evaluación, encontramos que hay muchos elementos importantes que empiezan a aflorar ahí. Uno, por ejemplo, que el feedback es inmediato, que el feedback no lo realiza solo el profesor, que lo realiza también el estudiante y que además los compañeros implican en un feedback rápido y a tiempo, que a veces en el aula de clase no es tan rápido y tan efectivo el feedback, ¿cierto? Otro elemento fundamental es la cooperación. Todos cooperan dentro de estas herramientas para que se dé ese proceso de aprendizaje y que el estudiante aprenda a hacer y autorregular ese ejercicio formativo. La evaluación tiene más efectos cuando se utiliza para involucrar a los estudiantes en un aprendizaje significativo. La retroalimentación se utiliza para mejorar de forma activa el aprendizaje del estudiante. El estudiante y profesores se convierten en corresponsables en el aprendizaje de la evaluación. Los estudiantes se inician en las prácticas de evaluación y la cultura de la enseñanza superior. La evaluación para el aprendizaje está en el centro del diseño de asignaturas y de programas educativos, es decir, que entra también dentro de esa programación curricular. La evaluación para el aprendizaje es esencial para el desarrollo institucional y el profesorado, y la evaluación proporciona una representación completa y certera del rendimiento del estudiante. Ya a modo de reflexión, voy a tocar unos elementos y además para que vamos a ir cerrando y podamos abrir la conversación, y es que una buena evaluación promueve el aprendizaje, es auténtica, referenciada por criterios, justa y proporciona retroalimentación formativa frecuentemente. Esto es fundamental porque en la medida que nosotros realmente utilicemos la retroalimentación de manera propositiva, el estudiante va a tener mayor capacidad de enfrentar los retos que se le ponen frente al aprendizaje. Simplemente cambiando la evaluación se puede afectar la forma en que los estudiantes se involucran con el contenido de la materia. Esto, profesores, entonces nos hace pensar en que hay la necesidad de un cambio, hay la necesidad de transformar esa mirada y esa cultura que tenemos nosotros en la evaluación si queremos realmente que el estudiante se involucre dentro de su propia formación, que yo creo que eso es una de las cosas que nosotros todo el tiempo estamos deseando. Qué rico que el estudiante sienta el deseo, se sienta invitado, se sienta complacido a la hora de sentarse a aprender, porque todos los que logramos hacer eso con el conocimiento, sabemos que eso es una invitación constante que él nos está haciendo, por eso nosotros no dejamos de aprender, por eso el aprendizaje también está a lo largo de la vida. Pero realmente para que el estudiante se involucre, nosotros también tenemos que darle elementos y sobre todo uno de los fuertes elementos es la evaluación. La evaluación es uno de los elementos que más transforma el aula. Una revisión de la literatura muestra que encontrar el equilibrio correcto de significado, autenticidad, carga de trabajo estudiantil apropiada, alineación de objetivos y retroalimentación formativa es probable que tenga el mayor impacto en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Aquí es muy importante tocar algo. No se trata, y eso entonces ya aquí nos tenemos que ir a las tareas auténticas, pero yo solo les toqué 3 elementos de la evaluación sostenible. Hay muchos más. Esto es digamos que una propuesta muy enriquecida que está allá, que hay universidades que ya la trabajan.
y entonces tienen otros mucho más elementos, pero entonces aquí retomo las tareas auténticas para que realmente el estudiante se logre involucrar y que el estudiante logre generar impacto con lo que aprende, porque se trata de eso. Entonces nosotros con lo que aprendemos, ¿qué somos capaces de transformar? Con lo que aprendemos, ¿cómo podemos transformar esta sociedad? Nos vivimos quejando de la violencia, nos vivimos quejando de la pobreza, listo, ¿cómo logramos transformarla? ¿Cómo empezamos realmente nosotros a gestionar y a ser más sostenibles frente a las necesidades que nos brinda cada día nos pone más bien, cada día el mundo, frente a los retos que nos pone el mundo? Al estudiante hay que darle esos elementos, dice la evaluación sostenible, para que él enfrente esas necesidades futuras. La evaluación es un elemento fundamental para la cohesión social. Yo ya les hablaba un poquito de eso, que es básicamente una necesidad, ¿cierto? De empezar a trabajar esa cohesión social, de que todos realmente nos impliquemos. Vimos cómo en esta pandemia volvió de alguna manera a respirar la naturaleza. Eso hace que entender la cohesión social no es solo un elemento de economía, es un elemento también de social, pero también un elemento de ambiente. Y entonces todo eso genera que se requiere una cohesión. Y la evaluación, al ser tan incluyente, al ser tan ética, hace que todos nos impliquemos en el desarrollo. Y implicarse es hacer cohesión con el otro, cooperación con el otro, para que todos logremos una sociedad mejor. Entonces dejo a modo de reflexión también estas preguntas. ¿Cómo podemos implementar la evaluación sostenible y sustentable en nuestra cultura? ¿Qué implica la evaluación sostenible para los profesores? ¿De qué manera transforma la evaluación sostenible a la sociedad? ¿Es posible trascender de la medición a la evaluación sostenible? Y esta última le hago mucho hincapié porque nosotros llevamos más de 80 años en un sistema de medición. Se viene hablando hace mucho tiempo, cuando escriben habló de evaluación formativa, lo habló en los años 60. Y estamos en el 2000 y nosotros todavía estamos implícitos, inmersos en la medición, no la evaluación como medición, porque ahí hay un error, intentar confundir esas dos, no, en la medición. Hace mucho rato nos están pidiendo transformémonos a la evaluación y en este caso la invitación es a la evaluación sostenible. Bueno, profesores, muchísimas gracias. Vuelvo y les doy mis más reiteradas gracias por escucharme, por estar aquí compartiendo este espacio conmigo. Y esta reflexión, vuelvo y les digo, eso es un espacio para que dialoguemos frente a estos temas. Profesora Viviana, muchas gracias a usted. Bueno, y a todas las personas también que han participado haciendo las preguntas. Hay muchas, pues tenemos 9, 10 preguntas. Yo le propondría que hiciéramos como unos grupos de preguntas. ¿Qué tal si le leo las primeras 3 y tratamos de hacer una intervención allí? Y luego revisamos las demás a ver en qué medida se responden con su primera intervención. ¿Le parece, profe? Ah, sí, claro, pero también una invitación para los participantes, y es si alguno siente que también la puede responder, también está invitado, porque si esto se trata de un diálogo, también es bueno ver la mirada del otro también, ¿cierto? Entonces, Pues mire, eso vamos a también. hacer Entonces, la algo, pregunta no es solo para mí, para todos. aprovechemos algo que no ha pasado comúnmente en estas charlas y es tener, digamos, la voz de otro profe. Pues la mayoría nos escriben. Aquí hay alguien que ha levantado la mano, entonces escuchemos al profe y conversemos para empezar, digamos, este espacio de preguntas. El Exactamente, profesor muy interesante. Óscar Fernando López. Muy buenas tardes, profesora Viviana. Muy buenos días, profesora Viviana. Me complace Bueno, escucharla, verla profe. nuevamente. Bueno, yo tengo dos inquietudes, o mejor, dos propuestas para que usted amplíe de pronto de diálogos que hemos sostenido, no solamente con motivo del módulo, del diploma en docencia, sino con motivo de esta situación que nos está definitivamente llevando a todos a que nos repensemos, haciendo claridad pues que palabras como repensar, reingeniería, reinventarnos, resiliencia, muchas veces se quedan en la teoría, porque una Sí, cosa es profe. hacerlo, ¿no? A asumirlo y sentirlo, porque yo creo que todos hemos sentido en un momento de este proceso también cierto temor, cierto miedo, y eso es como lo han sentido los estudiantes.
Bueno, tiene que ver con las rúbricas, cuando usted habla de que evaluar es diferente a medir, y en eso sí que todos nos hemos equivocado de pronto, sobre todo cuando estamos iniciando, que empezamos midiendo, pero cómo hacer dentro de este modelo de la sostenibilidad, de la evaluación, que esas rúbricas no terminen convirtiéndose en los parámetros, porque la rúbrica se puede mirar o como medición o como retroalimentación, o como lo que usted dice, como una autorreflexión para que quien vaya a hacer el trabajo tenga pues todas las condiciones y pueda mejorarse. Entonces, ¿cómo hacer que la rúbrica sea esa herramienta que usted plantea, pero que no se convierta en ese requisito que nosotros tenemos, en decirle al estudiante, mire que ahí le estoy diciendo cómo es para que después haga bien el trabajo? Y yo solamente paso a hacer pues a pasar el chulito, ¿cierto? El chulito, Exacto. sí. Y lo otro es con referencia a los tipos de evaluación, que usted también decía. El estudiante es responsable de su propio aprendizaje, en esa parte donde el estudiante es empoderado, autónomo, autorregulado. Pero entonces, nosotros en la virtualidad sobre todo, podemos llegar a compartir, a interactuar, pero problema cuando uno propone la autoevaluación, ¿cierto? Sí, Porque entonces, claro. bueno, ¿cómo hago? Y entonces también el problema, incluso ahí también todos hemos sentido cuando decimos, bueno, entonces si autoevaluamos, entonces él se va a poner 5, entonces no logró nada. No, es darle esa confianza. Entonces esas son mis otras inquietudes, para que usted hable un poco más sobre cómo esas rúbricas, si tienen que ser esa parte de no medir, sino de evaluar, porque de pronto Claro. podemos caer en error, porque toma es un formato, son unos parámetros, son unos puntos de partida. Y en cuanto a los tipos de evaluación, la autoevaluación, la coevaluación, la de pares, la heteroevaluación, pues para poderla darle, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Creo que no Claro. todos lo estamos haciendo a plenitud, y ahí usted pues menciona a los profesores Ibarra y Rodríguez para ese material, que le ruego el favor pues que amplíe también, porque eso nos va a dar más luces. Cómo adaptar cómo poder hacer que los tipos de evaluaciones tengan vigencia en esta virtualidad. Profe, nuevamente gustoso de verla y escucharlo. Muchas gracias. Lo mismo, profe, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Las preguntas son muy interesantes y arranco pues por la autoevaluación. Esa autoevaluación, digamos que nosotros tenemos que empezar a generar una cultura, tanto para los estudiantes como para nosotros los maestros, de esa autoevaluación. Y esa autoevaluación, digamos que en estas herramientas hay herramientas muy interesantes que permiten que el estudiante lleve su propio proceso. Hay herramientas que facilitan el e-portafolio, pero también hay herramientas que me permiten hacer el monitoreo tanto del profesor como del propio estudiante y ir generando esa cultura, ¿cierto? Pero yo creo que uno de los elementos fundamentales es darle al estudiante, primero que todo, la confianza de que él escriba sobre su propio proceso, que él empiece a sentirse, porque para eso se lo tenemos que hacer creíbles. Usted hacía una pregunta muy interesante. Claro, ¿cómo logramos que la rúbrica y que esa evaluación no terminen siendo, autoevaluación, perdón, no terminen siendo una herramienta calificadora, ¿cierto? Porque a eso es que lo hemos reducido. Entonces eso implica un cambio de cultura en nosotros, los maestros, porque no se trata, es que nosotros cuando nos hablan de evaluación pensamos que es extraer inmediatamente notas, ¿cierto? O que finalmente el estudiante también, como está también implícito en esa cultura de medición, entonces él también relaciona la evaluación con la nota. Entonces, no, cuando realmente nosotros hacemos creíble eso, lo tenemos que hacer creíble en el aula de clase. Que él vea que cuando él coge la rúbrica es para mejorar, porque él lo que está haciendo ahí es un ejercicio de autorregulación, de él mismo evaluarse. Y no, eso no lo va a conllevar a que él se ponga una nota, él se va a conllevar a que él haga juicios, que es irlo empoderando también al de la palabra, irlo empoderando también de la escritura. Escriba, usted ve ahí una dificultad, describa cuál es la dificultad, por qué usted, la rúbrica tiene, porque es que la rúbrica es una guía, un elemento guía que permite que el estudiante se conduzca hacia una mejora en el propio ejercicio, si queremos llamarlo de calidad del ejercicio que él está haciendo, entonces que él sea capaz de sentarse y escribir con respecto al indicador que había en la rúbrica, por qué fue que él no logró llegar allá. Pero inmediatamente eso es un cambio para nosotros, profesor, también. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros, no porque él nos esté, digamos, dando deliberadamente y muy éticamente decir, profesora, yo no alcancé a llegar allá porque tengo esta dificultad, entonces eso inmediatamente, la dificultad, nosotros se la convertimos en una nota. Entonces, eso también es un cambio cultural en nosotros. Ahora bien,
¿Qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Realmente ponerlo a él a participar. Actividades, por ejemplo, que yo he hecho. Yo le digo a muchachos, queda esta, utilizando, por ejemplo, el Jambar. Queda este Jambar para que ustedes lo trabajen. Se los dejo libre. A él, claro, ellos empiezan a trabajar. Y yo empiezo a evaluarlo también ahí. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos ponemos y todos los que logran entrar y conectarse, evaluamos lo que el compañero puso en el Jamba. Y en el Jamba empezamos todos a proponerle las mejoras al propio compañero. Entonces eso, ¿qué hace? Que todos impliquen, que el estudiante se desconecte de la nota y que cuando el estudiante le dimos, esto hay que mejorarlo, realmente él lo mejora y si él lo mejoró, pues inmediatamente sabemos que hay un 5 o un 4,5. Eso es lo de menos, por eso digo. Es que no es reducir esto a una medición porque es que la nota viene por añadidura. Cuando hay un proceso evaluativo verdadero, la nota ya viene de segunda mano. Entonces no es preocuparnos si el estudiante gana o pierde, no, es que todo aprendizaje, todo lo que se da en el aula de clase es ganancia. Pero eso se lo tiene que creer el estudiante, pero nos lo tenemos que creer también nosotros los profesores. Entonces hay muchas herramientas y por eso al principio el profesor Diego decía, hay la necesidad de talleres formativos, de que estemos en otras charlas que nos podamos, porque claro, muchas cosas no las podemos resolver aquí. En la oferta del programa de desarrollo docente para el próximo semestre, pues dadas las necesidades que hemos identificado en las unidades académicas, vamos a tener una oferta bastante nutrida en temas de evaluación. Tendremos por lo menos un curso de autoevaluación, que ya lo vimos en el semestre anterior. Vamos a tener un curso virtual autogestionable de evaluación, que tiene un componente sí conceptual, hay un componente de evaluación en la virtualidad y otro componente de herramientas para evaluar en la virtualidad. Y tendremos también pues charlas y algunos talleres sobre el tema, que pues van a ser muy bien aprovechados por todos ustedes. Profesora, entonces le propongo, la idea es que no nos vayamos sin responder a las preguntas que hay hasta el momento, ¿cierto? Bueno. Haré como bloques de 3 preguntas y organizamos una intervención corta al respecto, porque la idea es que no nos vayamos más de las 11:15. Correcto. Entonces, ¿qué valor tienen las pruebas Saber Pro desde el punto de vista de la evaluación sostenible y sustentable para un aprendizaje a lo largo de la vida? Sería Claro. una. ¿Qué elementos comunes y diferenciadores tendría la evaluación sostenible y sustentable en los diferentes niveles educativos? Pues preescolar, básica, media, universidad. Y hay otra, ¿cuáles son los aportes de la evaluación sostenible y sustentable a los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes y sus maneras de hacerlo, teniendo en cuenta que los periodos académicos tienen un tiempo acotado? Este sería pues como el primer bloque, profe. Listo. Entonces, con respecto a la primera, yo creo que las pruebas Saber, nosotros sabemos que tienen doble sentido, ¿cierto? Uno puede ser de tipo social y político, pero nosotros nos vamos a meter en el que nos interesa a nosotros en ese momento y es cómo con ellas aprendemos a mirar qué elementos podemos favorecer para mejorar esas capacidades que, digamos, se les está dificultando a los estudiantes. Cuando vemos las pruebas Saber, entonces eso nos lleva a una reflexión sobre ellas. Vemos que los estudiantes no alcanzan el nivel superior en las pruebas y no alcanzan el nivel superior porque se les dificulta resolver problemas en situaciones reales. Esa es porque las pruebas están diseñadas para ello. Entonces, ¿eso qué nos hace? Pues que nosotros tenemos que hacer transformaciones dentro de las formas como evaluamos en el aula de clase. Ya no es tanto sin ir a decir que no se hacen, porque los exámenes también son importantes, pero ya no es tanto de la examinación, sino de realmente de coger otros medios evaluativos muy interesantes que hay, entre esos uno de los que mencioné, que es las tareas auténticas, que favorecen que realmente el estudiante se pueda enfrentar a una prueba sin dificultades. Pero no solo para que se enfrenten a la prueba, sino que es que la prueba, como ustedes lo decían, la pregunta de una manera muy interesante es, ¿cómo permite que ellas generen una sustentabilidad? Pues que el estudiante se apropie de elementos que le permitan
desarrollar habilidades para enfrentarse a una vida y no necesariamente laboral, como lamentablemente también reducimos eso. Es que nosotros también formamos para la vida, no solo para lo laboral. Con respecto a los niveles y a los ritmos de aprendizaje, hay medios que están condicionados para ello, pero también hay prácticas de herramientas metodológicas que lamentablemente nosotros no nos hemos apropiado de ellas y que muy poco se habla de ellas, y es empezar a apropiarnos de esas herramientas metodológicas para darle elementos a los estudiantes desde el preescolar, que obvio no son los mismos que se le dan a un estudiante de educación superior, pero que el estudiante se vaya empoderando, y cosa que, digamos que en un futuro nos lleguen a nosotros los estudiantes que sean autónomos. Entonces, es decir, que nosotros hacemos parte de ese apoyo para que él continúe su proceso. Y frente a los tiempos que nos da el sistema, yo creo que hay algo con el que nosotros no debemos temer. Y es, cuando nosotros realmente atendemos las necesidades, y eso ya lo había trabajado Stuffleman y Robert Stein, cuando nosotros realmente atendemos las necesidades del aprendizaje del estudiante, él alcanza los objetivos incluso sin que nosotros nos demos cuenta. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros con ese sistema de medición estamos más preocupados por alcanzar los objetivos que por ayudarle al estudiante a que sea él el que los alcance. Es un poco como eso, profes. Estoy intentando contestar de manera rápida, profe, para que rinda el tiempo como usted dijo. Tranquila, de todas maneras, advertimos que entre colegas es un espacio donde quedamos provocados sobre estos temas, ¿cierto? Y bueno, y finalmente también, pues, de algún colega tener alguna inquietud, sé que podrá buscar un espacio para conversar con la profesora también. Sí, claro. A mí me pueden encontrar en la Facultad de Educación y yo siempre estoy disponible para cualquier asesoría o algo en evaluación, claro. Por supuesto. Profe, nos piden si es posible ampliar lo que planteó sobre la rúbrica como ejercicio con los estudiantes. Ah, sí. Andrea Martínez nos pregunta, ¿el estudiante colombiano está preparado para tener una introspección adecuada, teniendo en cuenta que se ha acostumbrado a que lo mida otro y que puede primar a probar y no repetir una materia a sentir que realmente aprendió? ¿Cómo esquivar la cultura de todo se vale para alcanzar este tipo de evaluación? Y dice, nos preguntan por algunas aplicaciones específicas que puedan ayudar para la evaluación en el área de matemáticas. Uh-huh. Bueno, si nosotros miramos el ejemplo de Alemania, en Alemania hay una libertad para ese aprendizaje. Aquí nosotros también tenemos, no porque yo vaya a comparar contextos, porque obvio, nosotros sabemos que estamos en un contexto distinto. Por eso una de las preguntas que hacía, y es en la cultura de nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero entonces, no porque sea Alemania, no porque es, digamos que un principio del ser humano, es la libertad. Empezar a generar ese concepto de la libertad para aprender. Empezar a creernos nosotros también los maestros, que uno de los elementos que más le damos nosotros a los estudiantes es la capacidad de pensar. Cuando le damos y le damos esas herramientas, que se las da sobre todo la evaluación, porque es así, ya Foucault lo había estudiado. Y si ustedes miran y leen un poco a Foucault y leen a los teóricos en evaluación, ellos nos están mostrando cómo realmente nosotros, de la forma como asumimos en el aula de clase, empoderamos o desempoderamos al estudiante para que él realmente se apropie de sus propios procesos. Entonces es volver a retomar eso, profe. Yo sé que no es fácil, la cultura de nosotros es una, como usted bien lo decía, es una cultura que está totalmente regulada, y eso sí que se ha visto aquí, y sobre todo regulada, y además con la... Hemos cogido la evaluación como un medio punitivo. Y tanto se ha visto, y en la sociedad está tan asumido, que lo que han hecho todo el tiempo en esta pandemia es amenazarnos todo el tiempo. Te ponemos una multa si salís, te ponemos una multa si eso, una multa, multas y multas y multas por todos lados. Pero ¿qué hacemos nosotros en el aula de clase? Tenemos un ejercicio de poder tan fuerte con la evaluación que nosotros también todo el tiempo estamos regulando al estudiante y también de manera punitiva amenazándolo con la medición. Eso Foucault ya lo había dicho.
¿Qué implica eso? Un cambio de cultura, tanto en nosotros, una cultura evaluativa en nosotros, como cultura evaluativa en el estudiante, porque el estudiante también está, y eso también lo había analizado Foucault, pero él lo hacía con el esclavo se acomoda a su esclavitud. Si yo lo pongo esa analogía con el estudiante se acomodó a presentar, a estudiar por la noche y rendir cuentas con un exámenes que no tener que evaluar, porque evaluar le va a implicar un ejercicio más fuerte a él. Evaluar lo va a confrontar a él, pero la medición no. Muy fácil que me entregan un 5, bueno, muy bien. Me entregan un 1, me esfuerzo un poquito más en la próxima, pero ¿qué me esfuerzo? La noche anterior. No estoy diciendo que todo, ¿cierto? No. Ni estoy, digamos, tampoco quiero verlo eso como una manera peyorativa, ¿cierto? Lo estoy diciendo es que de alguna manera esa es la cultura que nosotros hemos reflejado y la hemos vivido porque también fuimos estudiantes, nosotros los maestros, también lo vivimos. Ahora, con respecto a la rúbrica es un ejercicio muy interesante, pero fundamental que nosotros aprendamos a establecer los criterios con el estudiante. Cuando mínimamente podemos arrancar un ejercicio de una rúbrica con 4 criterios que nosotros le podamos compartir y entrar en diálogo con ellos. Y sobre todo que los criterios queden muy claros. Es que un criterio para evaluar un ensayo es la claridad. Venga, profesora, ¿a qué se refiere usted con claridad? O venga, estudiante, ¿ustedes sí me entienden a qué me refiero yo con claridad? ¿Sí entienden a qué nos referimos con argumentación? ¿Sí entienden qué es la argumentación? Si el criterio no está claro, el estudiante se le dificulta mucho llegar con el criterio. Cuando los criterios están claros, cuando los hemos socializado con el estudiante, cuando él sabe para dónde va, él es capaz de enfrentarse a la rúbrica y esto le genera una libertad evaluativa y no es no hacer nada. La libertad evaluativa no es no hacer nada. La libertad evaluativa es que el estudiante asuma y entienda, pero para eso lo tenemos también que seducir, que aprender es un beneficio para él, que aprender es algo que no solo para él, que se va a manifestar en la sociedad, que se va a manifestar con los de él. Es una seducción hacia el conocimiento. Como la palabra, y tomo esa palabra porque con ella arrancó el profesor Diego Leandro, y es una seducción a que a un diálogo aquí, es lo que estamos haciendo nosotros, intentando dejarnos seducir por esto. Pero tenemos que darle las herramientas para seducirlo. Pero si nosotros todo el tiempo lo estamos amenazando en el aula de clase, es difícil que eso se logre, profesores. Y no recuerdo la otra, qué pena. Se me fue la otra, profe. Deme un segundo. No la logro ver tampoco acá. Pero creo que en la intervención se desarrolló Bueno. lo que allí lo que recuerdo que se planteaba, ¿cierto? Profesora, vamos a hacer una última porque contamos pues como con un tiempo preciso para esto y tiene que ver con las herramientas. ¿Qué herramientas son las más apropiadas para la propuesta, una propuesta de evaluación sostenible y sustentable? Pero las herramientas metodológicas, lo que pasa es que la evaluación tiene unos componentes que deben de estar alineados. ¿Con qué? Con las metas y los objetivos de aprendizaje de los que los estudiantes y los valores que se establezcan en el aula de clase de ese aprendizaje. Entonces, para ello utilizamos medios evaluativos, técnicas evaluativas, instrumentos evaluativos, modalidades evaluativas y herramientas metodológicas. Entonces, si me hablan de herramientas metodológicas, y esa era la pregunta, hay por lo menos 80 herramientas metodológicas. Les voy a decir algunas. El método Disney, el método Scamper, el método el WorkCoffee. Hay muchos, el .it. Hay muchos y depende también, para lo que sea la evaluación se utiliza la herramienta metodológica. Ya recordé la otra pregunta que era con las matemáticas. Era también, iba relacionada con el tema de herramientas. Otra herramienta era los 6 sombreros para pensar. Entonces son muchos. Vuelvo y les digo, hay por ahí 80 herramientas metodológicas que nosotros no utilizamos, pero que son muy interesantes. Yo creo que la vamos a invitar a una charla sobre herramientas, profesora. Puede ser, sí, profe.
Y con lo de las matemáticas, en las matemáticas, porque yo doy precisamente una clase que es de matemática y física, evaluación de matemática y física, un curso. Hay muchos. Ahí está, por ejemplo, los dispositivos didácticos, que eso es fundamental para un aprendizaje, para una evaluación en las matemáticas. Están las mismas tareas auténticas, están unas herramientas TIC que están únicamente diseñadas para matemáticas, pero son muchas. Es que de eso también tendríamos que tomar otra charla. Sí, profe. Bueno, profesor Diego, entonces no sé si vamos cerrando entonces. Sí, vamos a cerrar entonces por ahorita. Yo creo que quedamos todos provocados, como es la intención de Entre Colegas. Yo invito al grupo de profesores que participaron esta mañana a que se mantengan muy pendientes de la oferta que tendrá el programa de desarrollo docente para el próximo semestre, no solo en temas de evaluación, sino en los temas que, digamos, tradicionalmente el programa ha acompañado. Pero sí hay una intención muy clara en acompañar los procesos de evaluación en esta contingencia, entonces tendremos una oferta más fortalecida en ese aspecto. Yo espero, tengo un diálogo pendiente que la profesora Viviana nos acompañe en alguno de los espacios de esa oferta, y si no, pues vamos a tenerla en otro Entre Colegas o en otro tipo pues, de espacio de formación donde podamos seguir conversando sobre este asunto y aprendiendo. Profesora Viviana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Entre Colegas, por haber compartido con nosotros todo eso tan interesante que nos planteó. La invitación de nuevo a que se vincule como a los espacios de formación que nosotros tenemos también. Tenemos mucho que aprender de este asunto. Y de nuevo, muchas gracias a todos los participantes. Los invito a la última entrega de Entre Colegas, que será este viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, donde vamos a estar hablando de cine, literatura y formación. Bienvenidos Bueno, entonces siempre gracias. a Entre Colegas y muchas gracias, profesora. A usted, profe, que esté muy bien. Y a todos muchas gracias, los compañeros que estuvieron. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.